Bueno, voy a empezar esta transmisión donde voy a hablar de los nodos lunares. Así que voy a esperar a ver quién se suma, quién está en línea para poder iniciar. Mientras se van conectando. Hola Chana, Lucila, Guillermina, Gabriel, Elba. Hola Gabriel, bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Hola. Bueno, terminé de atender, así que decidí pasar por acá a dejarles un video que creo que les puede ser útil. Así que 13 personas. Bueno, voy saludando a todos. Recuerden, quienes vean este video va a quedar grabado. Quiere decir que hoy es, a ver, déjenme ver la fecha. 13 de febrero. 13 de febrero a las 10 de la noche. Hola Liliana, Lucía. Si ven este video y no es 13 de febrero a las 22 horas, es porque están viendo el video grabado. Así que no me saluden frenéticamente diciendo hola, 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 estoy acá, saludá, porque no puedo. O sea, solamente puedo saludar ahora, al principio del video. Me suelo sorprender con las personas porque, bueno, no prestan atención a esos importantes detalles. En esta ocasión voy a hablar de un aspecto muy importante de la carta natal, llamado los nodos lunares. Voy a explicar qué son, voy a explicar qué relación tienen en la astrología clásica, qué tienen que ver con la astrología kármica o con el karma, qué es el karma. Pablo se ríe, es que es muy gracioso Pablo, me hacen cada planteo. Bueno, no empiecen a escribirme soy de Tauro, cómo me va a ir en el amor, como escriben, cosas por el estilo, nací el 24 del 5, mi pololo me va a amar por siempre. No hagan ese tipo de comentarios, porque no voy a contestar, ni yo ni nadie, ¿no? A veces contesto cosas graciosas, ¿no? Si me agarran de buen humor, me escriben por privado y me preguntan, el amor me ponen, ¿no? Yo digo, bien, no sé, qué sé yo. No sé qué esperan que conteste. Ni siquiera un hola, directamente el amor. Es muy gracioso. Pero bueno, si quieren saber algo de su nodo, dónde está y todo lo demás, pues tienen que o bien trazarse hoy tengo el mundo en mis manos, o bien tienen que trazarse la carta natal, gracias a Damiana, una alumna de astrología que me lo regaló, me lo trajo de afuera. No te va a doler porque no voy a hablar, Gabriel, de la Argentina. Voy a hablar de las cartas en particular. Entonces, pueden trazarse la carta natal yendo a un video que hay en este mismo canal. Para quienes vean después esto por YouTube, acuérdense de ayudar poniendo me gusta y suscribiéndose al canal para recibir las notificaciones cada vez que tengo tiempo y puedo editar un video y subirlo, porque, uy, Uruguay, qué lindo lugar, María, Nancy. Hace poco estuve por Colonia, la verdad. Estoy analizando mudarme a Uruguay, es un lugar muy tranquilo y no tienen al gato maldito este. Es un motivo muy bueno para mudarme a Uruguay. Está todo un poco caro allá, pero bueno, tendría que ver. Entonces, se suscriben al canal, así cuando yo tengo tiempo de editar los videos y que los subo a YouTube, bueno, puedan recibir la notificación. Sé que hay gente que es astrólogo, sé que hay gente que tiene su carta, sé que hay gente que estudia. Vámonos todos a Uruguay, vayámonos y dejémoslo solo a este tipo. No muy lejos Uruguay, así cuando le pase algo y podemos volver, digo, ¿no? Bueno. Entonces, después están los que no son astrólogos, los que igual tienen un poco de idea de su carta natal. Esas personas entonces van a poder tener un poco más de conciencia del tema de lo que significa, sí, Chana, la Segunda República. Que
qué es el nodo lunar y qué significa, qué relación tiene con la luna, con el destino, etcétera, etcétera. Los nodos lunares son muy importantes. Pasa que generalmente, por ejemplo, en una entrevista personal, cuando yo interpreto la carta natal, apunto directamente a la luna y a los aspectos más difíciles que le traen problema a la persona, y las sutilezas, bueno, no... Las sutilezas dependen del paladar, ¿no? Una carta natal es como un vino caro, digamos. Y si uno no tiene paladar y yo le digo, ¿te diste cuenta del sabor frutado y la madera y no sé qué? Y el cuerpo, me muevo así la copa, el cuerpo que tiene este vino no va a entender nada. Así que normalmente, dependiendo de quién viene a entrevistar, a tomar la entrevista conmigo, más bien saco el martillo y es como que le doy un buen golpe con lo que necesita entender sí o sí ya y en ese momento, más que con otras cuestiones. Sí, son un desastre mis expresiones espontáneas, pero bueno, soy Sagitario, Mercurio en Sagitario, Marte en Sagitario, Sol en Sagitario, así que es mi sentido del humor. A algunos les parece gracioso y otros no lo toleran. La cuestión entonces es que quienes no tienen ninguna idea de dónde tienen los nodos, ni lo de su carta natal, ni nada, estoy pensando volver a hacer lo que hice con Saturno, que es habilitar una donación mínima de, no sé, 100 pesos, y a partir de ahí trazar la carta natal de esa persona y enviarle la información específica de sus nodos, ¿sí? Por signo y por casa, que es bastante, les digo, es bastante, como para tener una idea y poder atarlo, linkearlo a este video que estoy produciendo en este momento. Pasa que es raro porque a veces explotan y llegan muchos mensajes, o sea, no llega ninguno o llegan 20 mensajes. Entonces, después de hacer el cálculo de 20 cartas, preparar los textos para todo eso y enviárselos a cada uno a su dirección de email, suele tomar un poco de tiempo porque quien se dedica a eso es Caroline Stock de aquí, del sitio, que trabaja sola con el sitio. Yo entro y hago videitos. Entonces, claro, se va a demorar, hay que tener un poco de paciencia, porque igual el nodo lunar va a estar ahí toda la vida, igual que, por ejemplo, el tránsito de Saturno, del video que hice de Saturno, que se los recomiendo. Ahora voy a editar la segunda parte para subirla a YouTube para que la puedan ver también. Ya edité la primera parte. Puedan saberlo, puedan acceder a esa información. ¿Está bien? Así que bueno. Pasemos porque ya estamos en 33 personas. Voy a hablar de los nodos. No hagan ninguna pregunta de la Argentina, del eclipse. Puede que en algún momento haga un video del eclipse, pero hoy es nodos, nada más. ¿Qué es el nodo lunar? ¿Está bien? Bueno. Lo primero que hay que entender para astrología, bueno, este sería la Tierra, ¿ven? Este sería la Tierra, aunque se vea el video invertido, ¿ven? Ahí está, por ejemplo, el África, ¿está bien? Entonces a esta altura, ven aquí a esta altura, está el ecuador terrestre. Este es el ecuador terrestre, ¿está bien? Vamos a imaginar que el ecuador terrestre es un plano. Vamos a imaginar que el ecuador terrestre es un plano que, a ver si tengo una hojita por acá. Vamos a imaginar, no tengo. Vamos a imaginar que es un plano, está bien, así, un plano, que corta la Tierra en dos a la altura del ecuador. Imagínense que el plano entonces está proyectado así, ¿está bien? Bueno, la luna, a ver qué encuentro que pueda servir de imagen para la luna. Acá encontré algo. La luna, ¿sí? No da vueltas en el mismo plano del ecuador terrestre. ¿Comprenden? No. La luna da vueltas respecto del plano del ecuador terrestre. Vamos a ponerlo así para que lo vean claro. Ahí está África. ¿No? Respecto del ecuador, corta de esta manera el plano. Entonces hay dos puntos donde el plano de la órbita lunar corta el ecuador, se sumerge, va hacia abajo, ¿no es cierto? Cola de dragón, ahí, acá donde corta en este punto la luna, el ecuador, ¿sí? Se llama cola de dragón o nodo sur de la luna, ¿está bien? Y después pasa en lo que sería por debajo del plano del ecuador, sale por el otro lado, y ahí donde corta en la segunda parte es cabeza de dragón, ¿está bien? Cola de dragón y cabeza de dragón, ¿está bien?
Caput Draconis, ¿está bien? Entonces esos dos puntos, tanto el nodo norte como el nodo sur, guardan relación, se dan cuenta ustedes, con la Tierra y la Luna. Quiere decir que los nodos son un punto geométrico, ¿está bien?, que une los conceptos o el concepto sol y lunar, ¿sí? Qué bien, Esteban, me alegro que te esté sirviendo esto. Ahora, hay que entender que nosotros somos seres sublunares. La Tierra funciona como un útero, ¿no es cierto? Es como el concepto griego antiguo, de la Tierra sale todo. El planeta Tierra produce los infinitos seres, las infinitas plantas, todo lo material, ¿está bien? La Tierra, Gea, ¿está bien? Para los griegos, la Pachamama, la Madre Tierra, es exactamente la fuente de la sustancia. Y tiene mucho que ver, digamos, acá vamos a empezar a entender la idea del dragón, del uroboros, ¿no? De la serpiente o el dragón que se come la cola, que lo vemos, por ejemplo, en la alquimia. ¿Está bien? Es de alguna manera la unión de la Tierra y de la Luna, ¿sí? La Luna genera como un campo alrededor, ¿no? Y toda forma que se dé en la Tierra va a tener una relación profunda con la ciclicidad y la variación propia de la Luna y con el cielo, ¿está bien? No se olviden ustedes que en los mitos griegos, por ejemplo, es el Padre Cielo, o sea, ese vacío geométrico y intensamente activo y creativo, pero básicamente insustancial, yo diría matemático, ¿está bien?, el que se aposenta sobre la Tierra y produce y la insemina, ¿está bien? Es muy importante entender eso. Dentro de estas figuras de lo paterno, digamos así, ¿no?, se va a ubicar, por lo tanto, Saturno, porque Saturno era el antiguo regente de Acuario, y el Sol. Tanto Saturno, Urano lo acabo de agregar porque es el dueño de Acuario, y el Sol representan entonces este pater o esta parte activa de lo existente manifestado. Sería para los hindúes el principio Purusha, o sea, Purusha. Para los orientales y chinos, por ejemplo, sería el principio activo, el Yang, ¿está bien? O el principio masculino, vamos a ponerlo así, ¿está bien? Pero el principio femenino, que es el que nos interesa hoy, que es el yin y que es Prakriti, que Prakriti es el mundo de las infinitas formas y de todo lo existente. Dentro de la alquimia y del tarot lo vamos a ver a eso como en el esoterismo alquímico, que toma el tarot como máquina filosófica, lo vamos a ver como natura naturans o natura naturata. ¿Está bien? Ahora bien, esto lo vamos a ver incluso en la Biblia, donde la creación se da, viene del nivel, viene de Dios o de Brahma, o como quieran ustedes llamar, en un nivel donde Él es pura presencia, pero lo hace a través del verbo, es decir, a través de las vibraciones. Es a través de las vibraciones, o sea, del mercurio, del aire, porque el fuego como elemento, esto lo expliqué en una de las clases del curso de astrología que di acá, de las clases Flash, ¿sí? Así que búsquenla. Hay 4 elementos en astrología entonces, ¿no? Básicamente tenemos primero 2, o sea, el fuego y el agua. Por eso en la Biblia se habla de por el fuego y el agua, bla, bla, bla. El fuego representando entonces el yang y el agua representando entonces el yin, ¿está bien? Y del fuego y el agua, del 2 surge el 4, ¿está bien? El 1 no es visible dentro del esoterismo y del entendimiento espiritual de las cuestiones estas. El 1 no es perceptible, el 1 te escapa absolutamente a la comprensión para nosotros. Lo primero que aparece es el 2, por lo tanto. Por eso, por ejemplo, en psicoanálisis alguien como Lacan va a decir que la mujer es lo real o es lo que existe. Todo en principio es femenino, todo en principio es dual. Cualquier cosa existente que yo pueda percibir mínimamente es dual. A su vez, después,
lo 2 se hace 4, quiere decir que el número 3 ahí queda raro en el esoterismo. Tanto el 1 como el 3 son masculinos y fálicos, llamamos así. O sea, Aries y Géminis, por ejemplo, son signos masculinos y positivos, y por ese motivo Mercurio, que es el dueño de Géminis, es también el regente esotérico de Aries. Así que tiene una secreta relación con Marte, o sea, con la potencia creativa, que lo había explicado en el video inmediatamente anterior cuando hablé de Marte. Entonces, lo que se crea, todo aquello que se está complicando porque, bueno, tienen que tomárselo con tiempo, tomar notas. Ven el video, toman notas, total son videos, lo pausan y luego piensan, procesan y continúan. Obviamente yo doy mucha información. Es como que yo tengo mucha agua para dar, entonces una fuente doy. Algunos se lleva un poquito en un dedal, otro viene con una palangana y se lleva toda la que puede. Depende de la formación, la capacitación, los videos previos que hayan visto, etcétera, etcétera. Yo tomo una especie de público general y doy todo lo que puedo. Y cada uno se lleva lo que puede, lo que le da, digamos, ¿no? Bueno, llevarán poco, por eso para algunos parece complicado. Bueno, tomen lo que puedan, no tienen que entender todo lo que yo estoy diciendo, se sobreentiende. Seguía entonces con esta cuestión de qué es la vibración, o sea, el principio geminiano, la palabra divina, el verbo divino, el que va a llegar, digamos, a las aguas y de ahí va a surgir la tierra y todos los seres vivos y así Dios crea. Por otro lado está Yahvé, o sea, que se escribe con 4 letras dentro de lo que sería la Kabbalah, el nombre sagrado de Dios. Bueno, ese no es accesible para las personas, ni para la mente, para los niveles densos. Eso está en un nivel muy alto de vibración. Atraviesa todo, pero está en un nivel muy alto de vibración. Nosotros accedemos a las cosas groseras por nuestros sentidos y entonces, qué sé yo, vemos un libro, ¿no? Lo concreto, nuestros sentidos taurinos nos limitan a ver estas cuestiones. Ahora bien, entonces queda clarísimo que todo lo creado va a seguir las ciclicidades propias de la fase de lo lunar y es toda Tierra. La Tierra está haciendo, digamos, tiene una mixtura, una unión muy profunda con la Luna, en el sentido astrológico. Por lo tanto, los nodos que tienen relación y son la función del punto matemático que une la Tierra y la Luna, nos dan pistas. Lo voy a decir por ahora así. La astrología, digamos, kármica, tiene el prejuicio de la existencia de algo llamado reencarnación. Bueno, para una persona que ha meditado y trabajado lo suficientemente en sí mismo, hasta tener cierto nivel de iniciación y despertar, es muy claro que eso no existe, ¿no? Que por empezar el ego o la conciencia o el ser una parte es un sueño de Brahma en sí mismo. Es como que una ola, por percibirse a sí misma, se olvidara de que es el mar y creyera además que va a reencarnar en alguna otra parte como otra ola. Todas las expresiones de todo lo existente siempre son las expresiones del todo, de Brahma, del absoluto. Toda sensación de particularidad o de individualidad es una falacia, es un sueño. Y en eso se basa luego el egoísmo y en eso se basa la violencia y la agresión, porque lo que viene después de Marte es que uno quiere tener su espacio para sobrevivir. La ola quiere tener su territorio y quiere tener acceso a otra olita para reproducirse y todo lo demás, ¿está bien? Ahí viene lo que se llama la ignorancia. Buda, todo este proceso, ¿no es cierto?, salvaje que se inicia con Aries, ahí vendrá Heráclito a decirnos la guerra es la madre de todas las cosas. Aries es la madre de todo el despliegue del zodíaco. Hasta que en Piscis uno despierta y vuelve a saberse todo, el mar, nada, eso. Bueno, dentro de ese proceso, ese recorrido de las formas, los nodos lunares nos van a hablar de ese recorrido de las formas, de ese proceso y de ese destino. Los nodos lunares nos van a hablar un poco del destino de una persona. Es un tema súper, súper, súper interesante. Es muy complejo. Como les decía, en realidad no existe tal cosa como una identidad, una entidad que vaya a seguir reencarnando, ¿se entiende? Claro. Esto es, digamos,
Por eso tanto Buda en sí mismo, o sea, ustedes pueden, por ejemplo, conseguirse un librito como este, está bien, el Dhammapada de Buda, ¿no? O pueden conseguirse, qué sé yo, por ejemplo, otro muy recomendable, siempre hay que ver esta gente, ¿no? Por ejemplo, Aurora del Zen, ¿no? Textos antiguos, los primeros textos del Zen, o pueden, por ejemplo, consultar tipos como Krishnamurti, como Nisargadatta, como Osho, y siempre que se les pregunta sobre el tema de la reencarnación, incluso a Buda, Buda dice, no way, no voy a decir nada de esto, ¿está bien? Voy a borrar esto, voy a sacar esto porque no sé quién me escribe acá y quién me escribe. Astillas de Dios, digamos, para experimentar experiencias. Bueno, sí, algo así. Voy a sacar los comentarios porque si no me distraigo. Volviendo entonces. Esto de la reencarnación es dudoso y en realidad no funciona así. Claro, entonces uno podría preguntarse cuál es la historieta esta con el karma. ¿A qué se refiere el karma? Bueno, cuando nosotros tenemos entonces una carta natal, y esto es la parte más interesante, bueno, voy a tener que buscar donde tengo una carta natal, creo que siempre agarro la misma. Acá tengo una carta natal. Cuando nosotros agarramos una carta natal, ¿está bien? Y vemos esto, ¿está bien? Que son las relaciones de los planetas en sus signos y demás, ¿sí? Lo que vemos allí es la información acerca de los factores, ¿no? Y de las fuerzas fundamentales dentro del plano del nivel de la creación de Dios, vamos a llamarlo así, ¿está bien? Entonces, todo movimiento tiene un antes y tiene un después en ese nivel, en el nivel Prakriti, por lo tanto, todo funciona esta cuestión del uroboros, del movimiento cíclico, de las cosas que aparecen con forma y se disgregan, lo que nosotros llamamos la muerte, y vuelven a transformarse en otra cosa, pero siempre todo está en la Tierra. Vale decir que todo lo que es como esto que está acá, ¿no? Surge de la Tierra, ¿no es cierto? Se transforma en esto, luego vuelve a estar en la Tierra y se transforma. Pero básicamente siempre está todo acá. Todos los hijos de la Tierra, desde cucarachitas hasta personas y lo que ustedes tengan ganas, dan vueltas aquí, dan vueltas incesantes aquí, aparecen y reaparecen incesantemente. Y en ese aparecer y desaparecer, entiendan ustedes que hay una relación de causas y consecuencias. Eso quiere decir karma. Karma quiere decir cadena, esa es la etimología de la palabra, y quiere decir que todo está relacionado en una serie de acciones y reacciones. ¿Sí? Se interpretó entonces que el nodo lunar sur tenía que ver, que es donde se hunde la luna, tenía que ver con aquello que yo había vivido, aquello que quizás no he terminado de cerrar en mi vida anterior, si por ejemplo lo tengo en casa 1 al nodo lunar sur, se supone que yo en mi vida anterior habría tenido que trabajar todo lo relacionado con bastarme a mí mismo, con ser iniciativo, tener la iniciativa de mi propia vida, resolver las cuestiones del deseo y la autoafirmación, ser autocentrado, digamos, todo ese tipo de cosas. Y entonces el nodo lunar norte lo voy a tener en casa 7, quiere decir entonces que donde está Caput Draconis, que es donde salió la luna, digamos, eso significaría que yo tengo que orientar mi vida, entonces, en este caso, al otro, hacia abrirme hacia el otro, hacia no ser tan egoísta y tan ciego conmigo mismo. Ahora, si yo tengo mal aspectado el nodo lunar sur, quiere decir que yo la experiencia anterior no la tuve bien resuelta, razón por la cual quedo pegado a esas experiencias del pasado, con lo cual no despliego la totalidad de mi carta y no consigo un proceso de autorrealización y verdadero autodescubrimiento de mi esencia. O sea, lo que sería que quedo frustrado en mi proceso espiritual, existencial, y por lo tanto empiezo a tener lo que se llaman enfermedades del cuerpo o de la mente, ¿está bien? Que puede ser desde una sensación de insatisfacción o hasta algún síntoma físico, ¿ok? Bien. Ahora, esto nos dice la astrología kármica clásica. La astrología kármica clásica entonces nos va a decir que el nodo lunar, también, como les dije, llamado Caput Draconis, el nodo lunar norte,
y que también es interesante, sí, es interesante que el nodo Ketu y Rahu se llaman para los hindúes. Entonces, desde ese lugar lo ve la astrología clásica kármica, como si el punto de partida de ellos es que estamos en la Tierra y que hemos acumulado, tenemos experiencias anteriores, pasadas, y que esas experiencias pasadas anteriores se reflejan en el nodo sur. Y hacia donde deberíamos orientar la experiencia presente y lo que deberíamos desplegar y las claves de cómo desplegarlo están en el nodo norte. Sí, pueden usar el mismo link anterior, sí, pueden hacerlo. 20, solamente voy a contestar a 20 personas que hagan el depósito ese de la donación de 100 pesos, porque si no después es un infierno contestarles a todos. Hay casi 12.000 personas en esta página. Entonces, volviendo, es interesante porque yo hago otra lectura distinta, ¿sí? Basada en el hecho de una experiencia personal, muchas experiencias personales, más de 6.000 cartas o 7.000 cartas que tengo ya hechas en los últimos 30 años, más otro montón de otras cuestiones personales de análisis de mi propia carta y demás. Y lo que yo voy a explicarle a ustedes es que la posición del nodo lunar está hablando en realidad de aquello que yo heredo, de las experiencias pasadas familiares. ¿Ok? ¿Sí? Yo voy a tener que, de alguna manera, la luna me va a estar hablando, la luna de la carta natal, voy a hablar de la luna y voy a meter un poquito de Lilith para que se entienda aún mejor. La luna de la carta natal me está hablando del lugar donde yo bastante conscientemente, no totalmente, pero bastante conscientemente, de la cualidad, la luna por signo y por casa, de la cualidad y el ambiente donde yo tengo el área de confort, donde yo estoy connotando eso de seguridad, de seguridad, de hogar, ¿está bien? La luna, acuérdense ustedes, que rige los primeros 4 años de vida de una persona en la astrología, ¿sí? Justamente durante esos primeros 4 años, el niño todavía viene muy marcado en lo corporal porque no ha desarrollado todavía el yo verbal que viene de lo social, que lo engancha. ¿Entendés? El yo discursivo, el yo sintáctico no está totalmente desarrollado. Todavía hay un yo emocional corporal muy fuerte ahí, y ese yo corporal emocional viene marcado por la experiencia del nacimiento. Basta leer a Otto Rank, un poco de Freud, basta luego dedicarse a leer, por ejemplo, a un tipo como Stanislav Grof, en este librito muy copado que tiene, que se llama Psicología Transpersonal, Nacimiento, Muerte y Trascendencia en la Psicoterapia, que en inglés se llamó Más allá del cerebro, Beyond to the Brain, y que tuvo la amabilidad de firmármelo. Es un copado realmente, tiene muchos años. Bueno, ese libro, él explica cómo el nacimiento es traumático, ¿no? Y deja una impronta, una marca, produce lo que se llama una matriz. Por algo la astrología toma el momento del nacimiento para hacer la carta natal, porque el momento del nacimiento es el momento de la consolidación de la matriz física astral, ¿no es cierto?, donde participa lo lunar y todo lo demás, y es lo que luego va a determinar todas las experiencias y va a formar lo que por ahí se ha llamado sistemas COEX, o sistemas de experiencia condensada, sobre las cuales luego se va a recubrir el ego sintáctico y las identificaciones sociales y todo lo demás que nos va a alejar de la comprensión de quiénes somos realmente. Realmente en el sentido, porque no es que no seamos tampoco nuestros ideales, digo, en el sentido profundo del término y trascendente y espiritual que le estoy dando al término. Ahora, también en esa instancia, en ese nivel, en esos años, todavía el niño, en los 4 primeros años, recuerden que dije que la luna tiene regencia ahí, conserva memoria de la vida intrauterina, ¿ok? Que se ha descubierto que en el niño, que ya lo sabían los antiguos, pero bueno, los modernos tienen que descubrirlo. Espero que me estén siguiendo hasta acá, no sé, no vi más mensajes, no sé si porque se fueron todos o porque... el niño entonces, por ejemplo,
escucha, tiene procesos cognitivos. Por ejemplo, si una mujer embarazada pasa por estrés, por miedos, discusiones, sensación de abandono, todo lo que la madre le acontece a la madre, ¿está bien? Emocionalmente va a producir en su cuerpo una determinada cantidad de químicos, ¿está bien? Traten de no marearse, dejen el vino porque si toman y me escuchan a mí estamos al horno, van a cazar uno. Preferible café, que el café los va a activar. Entonces decía, imagínense que todo esto que la madre ha vivido produce una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Distintos tipos de neuropéptidos, neurotransmisores, hormonas, etcétera, que van a través del cordón umbilical a alimentar al niño, que va a quedar marcado por estas trazas químicas. Esto es literalmente karma. Esto es literalmente karma, ¿está bien? La genética familiar que heredo, las cuestiones vivenciales que heredo ya desde adentro del útero, todo eso me va a ir señalando, ahí sí, el nodo lunar. No ya el espacio de la luna donde me encuentro identificado, o la contracara de la luna que es Lilith, la luna oscura, las emociones más pulsionales y primitivas, sino que me va a estar señalando lo que yo recibo como mecanismo y función y reacciones desde el pasado. Por eso es tan importante entender el nodo sur de una carta natal, por signo, por aspecto, etcétera, etcétera, ¿no? Ya con tenerlo por signo y por casa ya estamos muy bien, que es lo que les voy a pasar a aquellas personas que quieran pedírmelo. Sigo entonces, fíjense ustedes que esto está comprobado porque resulta que se ha comprobado que si la madre se alimenta de cebolla, come variado, pasa por el cordón umbilical y el niño paladea esos sabores y cuando el niño es más grande, por ejemplo, está mucho más dispuesto a recibir esa variación de gustos que si la madre, por ejemplo, no lo ha hecho, ha comido como siempre lo mismo, después, bueno, ¿entienden? Fíjense que algo tan sencillo como eso afecta. Por eso hay muchas cosas que las personas desconocemos, toda la formación del útero. La luna está rigiendo la piel junto con su opuesto Saturno. Y es interesante porque hay una relación muy profunda entre el signo precedente que es Géminis y el signo siguiente que es Cáncer, Mercurio y la luna. Ya lo he explicado en estas otras ocasiones. Los nodos tenemos lo mismo que pensar que voy a contestar ya a Verónica Martínez que preguntó si los nodos están cerca de la cúspide de la casa siguiente. Cualquier elemento en la astrología que esté 5 grados antes de llegar a la cúspide se lee en la casa siguiente, ¿ok? No voy a contestar más ese tipo de preguntas técnicas porque no es un curso de astrología. Continúo. Los quieren tomar un curso de astrología, estoy dando un curso de astrología a distancia. Me consultan y aprenden astrología, no es difícil. Y es muy accesible además, para todo el mundo. Tengo alumnos de Perú, de México, todas partes, está bueno. Seguía entonces con la cuestión de la cuestión de la impronta del cuerpo, de lo que sucede en el cuerpo, y de esto que les decía, de que cuando el feto se desarrolla, fíjense que ustedes que lo que hay básicamente en los primeros instantes es una multiplicación, una proliferación de células muy grande, que es la repetición, Este es un concepto importante, anótenselo por ahí porque con los nodos nos va a ser de mucha utilidad comprenderlo. La repetición, ¿no? La función de la luna es activar la matriz de la Tierra para producir sustancia. Es justamente este movimiento magnético gravitatorio que produce la luna, lo que genera el clima, las mareas y todo eso, es lo que activa a nivel motriz a la Tierra. Es una de las activaciones que tiene la Tierra, es motriz, viene de la luna por la gravedad. Después tenemos otra que es muy importante, que es la radiante, que viene del Sol, que es luminosa. Por ejemplo, cuando nosotros usamos combustibles en un auto, ¿no? Adentro de un cilindro se produce una explosión, el pistón baja y toda la historieta esa, y el movimiento rectilíneo se transforma en rotatorio. Transformamos fuego en movimiento, lo hacemos echándole combustible, o sea, echándole nafta, ¿no? La nafta viene del petróleo. El petróleo viene bajo tierra, es un líquido negro bastante asqueroso,
producto de la fosilización de los vegetales. ¿Está bien? Quiere decir que de alguna manera el Sol hace millones de años, a través de la fotosíntesis y los vegetales, ¿no? Guardó su energía ahí, quedó la energía condensada y quedó la energía en el combustible. Y hoy nosotros tomamos sol, hay una permanente transformación de ciertas vibraciones básicas. Por eso son los elementos en astrología, que son el fuego, el aire. El fuego es el sol, la radiación del calor, ¿está bien? Que siguen procesándose incesantemente en la Tierra y produciendo la vida y el movimiento. Fíjense ustedes cómo en el ejemplo que les acabo de dar del combustible, lo que estamos consumiendo es sol. El sol de hace millones de años atrás, que la Tierra atrapó, lo estamos consumiendo hoy nosotros. Podríamos cuestionar de qué manera lo consumimos, pero bueno, no importa. No voy a entrar en ese tema por el momento. Entonces, tenemos este tema de que la Luna está moviendo, le está dando la dinámica, el movimiento, pero es un movimiento que no tiene la vitalidad o la luminosidad solar, porque la Luna tiene que ver con lo oscuro, con la Tierra, con lo que está por debajo. Es así que, por ejemplo, en Virgo o en la imagen de la Virgen está con una media luna, ha vencido la ciclicidad. La mujer iluminada, digamos, o autorrealizada, ha vencido la ciclicidad lunar, ha vencido la ciclicidad representada por la serpiente, el uroboros y las repeticiones y la carga nodal, el destino, el karma de los nodos, y por lo tanto accede a la gracia, la gratia, ¿no? Del latín, accede a la gracia. La gracia es el estado de realización y de despertar, que trae, por lo tanto, aparejado el amor, el estado de armonía. La gracia es el estado de armonía y bienaventuranza con todo lo que existe, el estado de autorrealización. Ya no existe la percepción de que las cosas se mueren. Todo eso está representado en la iconografía, tanto religiosa, que la toma, por supuesto, del paganismo y de la alquimia y todos esos lugares, ¿no? Está todo bastante mezclado, ¿no? Pero bueno. Qué mal, Ana María, lo que me contás, obviamente. Bueno, no puedo leer todo el comentario ahora, después lo leo. Entonces, gente, volvemos a la cuestión de los nodos. Los nodos, por lo tanto, a diferencia de la Luna y a diferencia de Lilith, o sea, la contracara de la Luna, ¿está bien? La cara pulsional, la Luna tiene más, la Luna común tiene más una cara relacionada con lo social y perceptible, vamos a decir así, lo vivido en la familia y demás. Pero lo que se nos ocultaba, lo que no veíamos, está en Lilith, ¿está bien? Bueno, los nodos, en cambio, hablan de la acción, o sea, cómo yo voy a padecer las reacciones de las acciones emprendidas en mi familia, puntualmente por mi madre y toda mi familia materna y paterna, y por mis abuelos, y etcétera. Por ejemplo, si esta gente comió mal y qué sé yo, y no se cuidó y se cruzaron mal, vamos a decirlo así, resulta que hay un tema de varices que pasa de una generación y yo lo ligo, y si yo, por ejemplo, no entiendo mi karma, está bien, y tengo un problema con el sistema circulatorio, y entonces me alimento mal y como azúcar y como grasa, y qué sé yo, después digo, uy, tengo problemas en las piernas, lo heredé de fulanita, qué sé yo. Es ahí que entonces viene una cuestión práctica del conocimiento de los nodos y el conocimiento del karma. Ahora bien, entonces, cuando entonces hablamos de los nodos, es sumamente importante entender que el nodo, donde tenemos el nodo sur, es donde, por ejemplo, más cómodos nos sentimos, ¿está bien? Por eso hay un librito interesante que les propongo leer, bueno, que es el manual de Dumont. En el manual de Eloy Dumont, a lo que les interesa estudiar astrología, hay una reseña de los nodos, no una reseña breve, pero hay una reseña de los nodos. El punto es entonces que el nodo lunar, si está mal aspectado, está significando, supongamos nosotros que tenemos, voy a tomar un eje, hoy por ejemplo el eje nodal está en el eje Acuario Leo, en el eje Acuario Leo. Entonces supongamos que yo tengo acerca de los pecados del padre recaerán sobre los hijos. Claro, sí, totalmente, sí, es exactamente eso, Gabriel, sí.
Y hay un efecto, de nuevo aparece el número 4, que en la Biblia dice que es maldeciré hasta la cuarta generación, porque el efecto más notorio se nota como 4 generaciones, ¿no? Todo eso uno lo puede descubrir muy bien. Estaba analizando una carta con el nodo sur en casa 11 en Leo, por ejemplo, nodo sur en casa 11 en Leo. Entonces en esta familia, esta persona, ¿qué pasa? Está, digamos, en la zona de comodidad o lo que hereda, en este caso, en esta familia, sería esta cuestión. La familia tiene una cuestión con la realeza, ¿no? Es esta gente que tiene una cuestión con ser, bueno, aristócratas, ¿no? Estaba en aspecto con Júpiter, así que había todo, se hereda toda una impronta relacionada con la abundancia y relacionada en la casa 11 con lo social y el efecto de lo social, ¿no es cierto?, sobre la propia vida. Entonces la persona, uno podría, en astrología clásica, el nodo norte en esa posición se diría que esta persona anteriormente fue de la realeza, de la pavada esta, ¿no? Vos eras un príncipe y ahora reencarnaste en una cenicienta, bueno, pavada, totalmente pavada eso, ¿ok? Lo aclaro de una. No, lo que quiere decir, y hablando con esta persona era así, que toda la familia tenía esta impronta con este tema. Rápidamente hay que buscar el dueño de la casa donde está el nodo, como el nodo entonces sur estaba en Leo, ¿está bien? Entonces yo voy a buscar el sol y el sol estaba, por ejemplo, en Virgo. Entonces además esto se daba dentro de una exigencia de orden, y de acomodación. Y podemos decir que todos los integrantes de esta familia están formando un orden muy estructurado y cerrado, con una cáscara de realeza y con una cáscara jupiteriana de expansión y de cosa de abundancia y de estar bien y de ser de clase bien. Ser bien sería, ¿no? Y esta es la presión kármica, o sea, la reacción, las causas que uno tiene detrás. Y de alguna manera esta persona fue criada con esta exigencia y de alguna manera transmite también algo de esto, porque donde tengo el nodo es un poco lo que yo, por ejemplo, termino transmitiendo de alguna manera sin saberlo. ¿Vale? Por eso hay una relación muy interesante que está entre el ascendente, la luna y el nodo, ¿no? Perdón, ascendente, luna y sol. Por eso digo que los nodos son importantes. Los nodos son una parte de la luna. Ascendente, fíjense qué importante es la luna, que ascendente, luna y sol se toman para calcular la parte de la fortuna. ¿Está bien? No sé cuánto estoy llevando a la transmisión ya, pero voy a cortar en cualquier momento, así que esta es la parte final. Entonces, ¿por dónde iba? Es muy importante que cuando entonces una persona, en este caso esta persona tiene el nodo norte, o sea, lo que debiera ser según la astrología kármica, ¿no? En Acuario, en casa 5, ¿está bien? Entonces lo que yo interpreto ahí con mi visión de la astrología es que esta persona hereda todo eso, pero su potencial y la clave para salir de esto es la expresión máxima de su particularidad, rompiendo con todo lo convencional y expresándose, está en las 5, expresando su energía sexual. Y cuando digo sexual no digo genital, sino digo todo su potencial creativo, de una manera rupturante, que seguramente no va a encontrar relación con aquello que lo rodee. Este es el punto, porque está en Acuario. Entonces lo que va a suceder es que se va a encontrar siendo la vanguardia, yendo a la vanguardia de su familia, pero también siendo considerado el loco. Ahí está el loco, ¿no es cierto? O sea, gracias Lucía. Perfecto, ahora Caroline seguramente debe estar en línea y te va a contestar. Todos los que quieran el link para que se les calcule los nodos, bueno, pídanlo o entren por ahí, lo van a tener. Entonces, repito, fíjense qué pasa ahí con este nodo norte, entonces en Acuario, en casa 5, a lo que indudablemente uno va rápidamente a buscar al dueño. Buenas noches, Silvana. Va uno a buscar al dueño o sea, a Urano, el dueño de Acuario, y está, por ejemplo, en este caso en Capricornio, señalando que esta persona se va a encontrar sola en esta realización acuariana de su verdadero destino. Ahora, entonces el eje nodal se presenta como una cuerda tendida sobre un abismo, donde yo sé de dónde salgo y tengo que salir de ahí. ¿Por qué? Porque el hombre normalmente busca un lugar de comodidad donde poder expresar su acción y su deseo de manera de que le dé satisfacción. Ahí está el problema.
porque eso solamente se puede dar en las circunstancias del pasado que ya conozco, ¿entienden? Por lo tanto, nunca va a aparecer nada de lo realmente individual y propio. No. Bueno, y de esto ¿por qué sucede? Bueno, ahí aparece el planetita que complementa todo lo lunar, que es Capricornio, Saturno, dueño de Capricornio. Y es el miedo y el control. Es por miedo que tenemos control. Y es el miedo lo que no nos permite ser quien realmente estamos llamados a ser. Y es la manera en que la sociedad nos controla. Miedo a que te quedes sin plata, miedo a que te echen del trabajo, miedo a que te vean mal, miedo a ser feo, miedo a ser gordo, miedo a ser pobre, miedo a ser morocho o miedo a ser muy blanco, miedo a no estar al día, miedo a estar solo, miedo a no tener mujer, todo es miedo y todo es presión. Entonces, bueno, uno se queda ¿dónde? En el nodo sur. Se queda en el nodo sur. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo salgo entonces y cruzo esa soga a partir del abismo, en realidad el nodo norte me dice, ¿qué significa? Que no sé dónde me lleva, que es una permanente apertura hacia lo nuevo y que no sé dónde lleva. Y si ese nodo norte está en Acuario, bueno, es muy fuerte esa apertura hacia lo nuevo, es absolutamente radical. Si en cambio ese nodo norte de pronto está en un signo más tangible, como podría ser en nodo norte en Tauro y por lo tanto nodo sur en Escorpio. Entonces quiere decir que yo vengo con esta impronta de envenenarme, Escorpio, de llenarme de porquería, digamos, de pasarla mal, sufrir, y tengo que ir hacia la satisfacción y tengo que construir un mundo, tengo que construir Tauro, tengo que construir con adobe, tengo que construir una casa, tengo que construir una familia. En realidad es por ese lado, pero fíjense que va a ser más fácil, que yo tengo el nodo norte, entonces en Tauro, llevarlo adelante a ese destino sorprendente me va a ser mucho más fácil que si tengo el nodo norte en Acuario, donde va a ser muy futurista la cosa, o muy exótica, excéntrica sería la palabra, ¿sí? Por lo tanto, es sumamente importante saber dónde tenemos los nodos lunares, en qué casa tenemos los nodos lunares, ¿está bien? Casa y signo de los nodos lunares. Todo eso lo van a poder saber si me escriben. Porque en realidad las combinaciones son tantas que no terminaría más. Tendría que ser un video para el nodo lunar por casa, otro video para el nodo lunar por signo, el nodo lunar norte y el nodo lunar sur, y no terminaría más. Y la verdad, trabajé todo el día. Así que, y es feriado. Bueno, no todo el día, pero sí, todo el día. Así que simplemente no lo voy a hacer. Lo que pueden hacer es pedir un informe. Caroline hace muy buenos informes de carta natal, súper accesibles, por cierto, la verdad yo los cobraría mucho más, pero bueno. y los que están en Buenos Aires y tienen suerte pueden pedirme de suerte de estar en Buenos Aires es un chiste, porque no sé qué tan bueno puede estar hoy en día, digo, hace unos años atrás podía ser hoy. Pues. Y pueden tener una entrevista conmigo si encuentro algún lugar en la agenda. La entrevista es de 1 hora de duración, donde voy al núcleo realmente de todo esto que estoy explicando acá, entre otras tantas cosas que explico en una entrevista de carta natal suele ser como muy impactante, pero también suele abrir la puerta a un poderoso cambio de vida, ¿está bien? También otra cosa que hago para los que les interese y lo necesiten es psicoterapia, o sea, soy psicoanalista, entonces trabajo con la carta natal, ¿no es cierto? Sí, menos mal. Es que ella tipea rápido y yo no, entonces yo no hago esos informes. Tipeando 40 carillas hago un libro si tipeo 40 carillas. Entonces yo trabajo con esto, o sea, ¿no? Trabajo con la carta natal y a su vez obviamente voy haciendo un proceso de descubrimiento y de solución de los problemas de una persona, pero a través de un proceso psicoanalítico. Quiere decir que yo no le hablo de la carta natal, simplemente voy viendo, me sirve como una herramienta de diagnóstico. Entonces la persona va trayendo sus problemas y yo estoy viendo por dónde tendrían que ir o por qué son así, y cuál es la base de eso, y puedo orientarla y el proceso se hace mucho más copado y acelerado. Por otro lado, también estoy dando talleres en Buenos Aires en este momento de sanación, talleres que implican respiración psicoactiva. También uso algunas medicinas chamánicas como la sananga, o parece un nombre gracioso, pero no lo es, son extractos de raíces de árboles del Amazonas, o el rapé, que dentro del contexto de todo lo que hago, en un taller que dura varias horas, libera núcleos de dolor, justamente para encontrar aquello que sucedió antes de los 4 años, o en el momento del nacimiento, o en los momentos perinatales, y producir una catarsis de eso, porque a veces en el psicoanálisis solamente se toman cosas a partir del lenguaje, a partir de lo que el lenguaje nos ha dejado,
el inconsciente freudiano y lacaniano, estructurado como un lenguaje, era Lacan. Podría ser, Verónica, lo de consulta por Skype, pero la verdad soy un poco reacio, pero escribime y vemos. ¿Qué pasa? No, dije que no iba a contestar esas cosas. Pregunten directamente por, ¿cómo se llaman? Por interno haciendo la donación. Pues si no, le tendría que contestar a todo el mundo y es una falta de respeto. Si lo contesto a uno, tengo que contestar a todos. No, norte, conjunción medio cielo. Que me pregunta ahí Pablo. No es de mala onda, Pablo. Entonces, cerrando un poco, los nodos marcan el camino de liberación de las estructuras kármicas entendidas como la herencia ancestral, familiar, está bien, como las pautas, tanto en el nivel del cuerpo como en el nivel mental, psíquico o lo que heredamos en el discurso de la forma de decir las cosas, y también nos señalan esas marcas traumáticas propias del nacimiento y los momentos previos al nacimiento, y nos ayudan a entender mejor la luna natal por casa de signo y por supuesto complementan la lectura de la luna negra, que es Lilith. Lo di, espero que claro al punto, ¿está bien? Ha sido un gusto que me hayan escuchado, compartir con ustedes. Gracias si comparten, les agradeceré que compartan, les agradeceré que compartan además con sus amigos nuestra página para tener más me gusta y qué sé yo, llegar a más gente. La idea es difundir la astrología como una manera de conocernos. Hace poco había un video donde yo dije que nosotros somos usuarios, como somos usuarios del teléfono, y no tenemos la menor idea de lo que podemos hacer con el teléfono, ni sabemos cómo está hecho. Lo mismo pasa con nosotros, somos usuarios de nosotros mismos y hacemos cosas básicas con nosotros mismos. Y la pregunta es, para yo saber del teléfono y no ser un mero usuario, ¿qué tengo que saber? Bueno, tengo que saber electrónica. Bueno, ¿qué tengo que saber para no ser un mero usuario de mí mismo? Bueno, una de las cosas es la astrología. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena semana.